del tránsito de nuestro pueblo de Israel a través del paso del Jordán, que lo veíamos hace unos 15 días. Y entonces Josué, con la misericordia y la bendición y los milagros de nuestro Dios, de nuestro poderoso Dios, atravesó el pueblo de Israel por el río Jordán y llegaron a una ciudad histórica, pero además un punto de referencia bíblico importantísimo, que es Gilgal. Entonces, digamos que continuando dentro de este tiempo de esta temporada de transición y de prédicas a partir de Josué, desde Gilgal, mirando hacia atrás, vemos el poder de nuestro Dios y cómo de su mano el pueblo de Israel atraviesa el desierto, atraviesa el mar, atraviesa el río Jordán y llega a Gilgal. Entonces, el pueblo se encuentra allí ya listo para lo que viene, para encontrar la tierra prometida y encontrar el cumplimiento de las promesas que Dios le había hecho al pueblo de Israel por generaciones. Josué, siguiendo la dirección de Dios, se dirige al pueblo y entonces dice la palabra: en aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto. Josué 5:2 y siguientes. Por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados. Mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra, de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Entonces, ¿por qué hablamos hoy de esa circuncisión? ¿Qué significa? Esa circuncisión, que además era un requisito con el que debía cumplir todos los hombres del pueblo de Israel. Algunos no lo habían cumplido, pero quiere decir que si no lo cumplían no estaban preparados para continuar lo que venía. Esa circuncisión es un símbolo del compromiso,
es un símbolo del pacto entre Dios y su pueblo. Y lo que Dios quería a través de esa instrucción que le daba a Josué para que Josué guiara a su pueblo, era preparar al pueblo. Y allí en ese campamento en Gilgal entonces eran capacitados, fueron entrenados para lo que venía. ¿Y qué venía? Conquistar la tierra prometida. Debían prepararse para librar grandes batallas. Había 7 pueblos que invadían la tierra prometida, entre esos los gigantes. Entonces el pueblo tenía que estar ahí una temporadita, y como dice la palabra, y lo acabamos de leer en el capítulo 5, los primeros versículos, los primeros 9 versículos del libro de Josué, hasta que sanaron, es decir, hasta que estuvieron listos. No antes de estar listos podían asumir ese reto y ese compromiso. ¿Sí? Dios nos está demandando en este tiempo que nos consagremos a Él, que seamos íntegros. En otras palabras, que estemos preparados para lo que viene. Porque si nosotros no estamos listos, como el pueblo de Israel no estaba listo, no estamos preparados y capacitados para afrontar las batallas. Y de hecho, usted y yo podemos pensar que obramos bien, que somos buenas personas, que oramos, que somos creyentes, que seguimos a nuestro Padre, que estamos haciendo lo correcto. Pero lo que se impone es que nos examinemos a conciencia y que busquemos dentro de nuestro corazón cómo estamos. Por eso, hoy esta prédica se llama Un corazón sano. Un corazón sano, que es de lo que vamos a comenzar a hablar a continuación. Cuando hacemos ese examen a conciencia, y lo hacemos a la luz de la palabra, y lo hacemos en oración, y lo hacemos guiados por nuestro Padre y por su Santo Espíritu, comenzamos a encontrar y a que Él nos revele qué es lo que realmente tenemos en nuestro corazón, a pesar que normalmente consideramos que somos buenos y que estamos haciendo bien las cosas. Pero cuando comenzamos ese ejercicio de búsqueda de qué tenemos en nuestro corazón, y por supuesto, ese ejercicio tiene que ser a través de la oración para que sea Él quien nos revele qué es lo que está todavía allá oscuro en esa tiniebla del corazón que aún a nosotros nos cuesta ver, porque sucede. Él por supuesto lo sabe, pero por eso nosotros tenemos que acudir a Él para que sea Él quien nos revele qué es lo que todavía tenemos en nuestro corazón que no le agrada a Dios. Y eso es lo que tenemos que encontrar. ¿Para qué? Para corregirlo, para mejorarlo y para estar listos, para sanar ese corazón y que sea un corazón digno de que nos permita estar ante nuestro Dios y avanzar con Él, avanzar con Él. Dice la palabra, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Está en Daniel 2:22. Y Jeremías tiene un versículo que nos dice, pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. Jeremías 17:10. Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo que merecen sus acciones. Por eso es definitivo, hermanos, que usted y yo tengamos un corazón sano.
para poder agradar a Dios, para poder presentarnos íntegros delante de Él y así prepararnos y estar listos para lo que viene. Y ¿cómo es un corazón conforme a lo que Dios quiere de nuestros corazones? Quizás alguna vez hemos sentido que nuestro trabajo no es apreciado, que no somos valorados, que no estamos haciendo algo importante, o que nadie se fije en lo que nosotros hacemos. Yo no sé cómo se sentía David cuidando las ovejas de su papá, cuando pudo haber estado con sus hermanos en las filas del ejército de Israel, porque era un muchacho valiente, era un muchacho que tenía experiencia en lo que hacía, a pesar de su edad. Pero aún así, su misma familia, su padre, sus hermanos, lo menospreciaban, lo miraban como poca cosa, no lo valoraban, ni valoraban lo que él hacía. De hecho, lo veían insignificante. Tanto así que cuando el profeta Samuel llegó para elegir y bendecir a uno de sus hijos, ni siquiera su propia familia pensaba que iban a pensar en David, y no estaba ni siquiera allí presente. Pero la buena noticia para David en medio de toda esa situación es que Dios le dice a Samuel en ese momento: la gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. En el corazón. Primera de Samuel 16:7. Entonces, realmente David tenía ese corazón conforme a lo que Dios esperaba de él, a lo que Dios esperaba de su corazón, sin decir nada, sin esperar que alguien lo reconociera, dedicado allá en el campo a cuidar a sus borreguitos. Pero allá en ese campo, Dios lo vio y lo que vio le agradó. Y entonces Dios decidió poner en alto lo que de ese corazón de David vio en secreto, sin que nadie estuviera pensando que siquiera fuera digno de reconocimiento. Muchas veces nosotros nos sentimos así, nos sentimos menospreciados, nos sentimos que no somos importantes, nos desanimamos con frecuencia porque no vemos de pronto el resultado y la recompensa que esperamos de lo que hacemos. Pero hay uno que sí lo ve, amén. Hay uno que sí lo ve y que está pendiente todos los días de ese corazón y que está pendiente de cada uno de nosotros. Entonces, Dios no mira lo que nos toca hacer, sino el corazón con el que lo hacemos. Eso es lo importante, ese corazón con el que lo hacemos. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, dice Mateo 5:8. Los limpios de corazón. Tenemos realmente muchas razones para anhelar tener un corazón limpio y puro, y conforme a ese corazón que Dios espera de nosotros. Entonces, ¿cómo tener un corazón sano? Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Entonces, la propia Escritura nos exhorta a que guardemos por encima de todo nuestro corazón, por encima de todo. Aquí la expresión guardar significa literalmente cuidar el corazón. Entonces, sobre toda cosa que cuidemos nuestro corazón. Es un deber nuestro.
pues ese corazón es el centro. Desde allí es esa torre de control de cada uno de nosotros de hacia dónde se dirige nuestra vida. Y depende ese camino de cómo está nuestro corazón. Y la Biblia nos dice que cuidemos en forma especial al órgano fisiológico del corazón, sino se refiere realmente a nuestra alma, ¿sí? Entonces, si nosotros cuidamos nuestra alma, ese cuidado se manifiesta por medio de un corazón sano. Bienvenido, Javi. Qué rico que estés aquí. Cuidar nuestro corazón, hermanos, implica ser selectivo con los pensamientos, ser selectivo con los sentimientos, para que nuestra voluntad y nuestro intelecto no sean contaminados. Ser selectivo con nuestros pensamientos y con nuestros sentimientos implica ser verdaderamente cuidadosos de qué hacemos, de cómo lo hacemos, de qué vemos, de qué escuchamos, de qué hablamos, con quién lo hacemos. Si nosotros cuidamos ese corazón, cuidamos nuestra alma, estamos cuidando que nuestro corazón en lo posible no se contamine. Estamos buscando, por supuesto, agradar a nuestro Dios. Amén. ¿Y cómo tenemos entonces un corazón sano? Cuando hablamos de cuidar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, es la propia Escritura la que nos exhorta a desechar todo pensamiento que vaya en contra de la voluntad de Dios. Si nosotros leemos con detenimiento y aplicamos la palabra escrita, que es una palabra viva, y ahí es donde demostramos que es viva cuando la aplicamos en nuestra vida, y desechamos todo pensamiento que vaya en contra de su voluntad, estamos cuidando nuestros pensamientos y sentimientos en el propósito de agradar a Dios. La Biblia dice que somos lo que pensamos en Proverbios, y también que de la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca. Entonces, si nosotros somos cuidadosos en lo que pensamos, en lo que sentimos, a través de lo que percibimos por nuestros sentidos, seguramente nuestra boca hablará de lo bueno y no de lo malo que pueda haber en nuestro corazón. Realmente es cierto que solo Dios conoce lo que hay en el corazón del hombre, pero nosotros podemos discernir de lo que hay en nosotros y de lo que vemos en nuestros hermanos a través de nuestros frutos, a través de nuestros propios frutos. Entonces ahí tenemos un termómetro de cómo identificar cómo andamos de pensamientos y de sentimientos. En segundo lugar, hay una forma de cuidar nuestro corazón y es guardarnos del rencor y de las malas intenciones, que es consecuencia de lo anterior, ¿cierto? Si nosotros somos cuidadosos con nuestros pensamientos, ¿cierto? Seguramente, consecuente con eso mismo, guardaremos nuestro corazón de tener malas intenciones y del rencor, que es una semilla gravísima para todos nosotros. Y a veces no es fácilmente identificable, ¿sí? No solamente a través de las explosiones de ira, de mal genio. A veces está un poquito más oculto y cuesta más trabajo identificarlo. Entonces, cuando evitamos que nuestro corazón se contamine por el resentimiento, estamos guardándolo del rencor y las malas intenciones. Y esto tiene todo que ver con un tema que hemos tratado ya varias veces, que es el perdón.
Porque normalmente ese resentimiento nace de alguien que nos agredió de alguna manera, quizás sin saber que lo que estaba haciendo nos hacía sentir mal, nos agredía, y nosotros considerábamos que era esa persona para nosotros un agresor, quizás absolutamente inocente de lo que estaba haciendo. Otros puede ser con toda la intención, pero quiero pensar que no todo el mundo es así, porque es el más difícil de identificar, ¿sí? Es muy fácil cuando pues, el otro llega y me da un golpe en la cara, pues sencillo, ya lo tengo identificado y no hay mucho problema, pero cuando no es así, no es tan fácil para nosotros. Pero esa búsqueda que tiene que ser en oración, y pues ya vamos a ver algunos consejos que nos da la palabra de cómo hacerlo. Él nos va a guiar y nos va a identificar cómo logramos encontrar eso que aún es difícil para nosotros entender, identificar, tener en claro, para sanar efectivamente el corazón. No porque nosotros creamos que estamos bien, nuestro corazón está bien, es lo que quiero decir. De hecho, hay muchas ocasiones en que esas personas que nos hacen daño, que nos agreden, o puede que ni siquiera es una agresión manifiesta, pero por sus hechos nosotros recibimos un daño y ni siquiera se dan cuenta. Entonces no van a sentir nunca una culpa, por mínima que sea, de lo que hicieron, para que a partir de allí, por ejemplo, expresen su perdón, ¿cierto? Sin embargo, si nosotros no somos cuidadosos en eso, el rencor va a producir en nosotros amargura, y esa raíz de la cual ya hemos hablado mucho tiempo sí que es complicada y difícil de erradicar. Y lo primero que esa raíz de amargura genera en nosotros es una carencia significativa de paz interior. O sea, podemos seguir nuestra vida, seguir nuestro camino, pero no vamos a encontrar esa paz interior que es esa que solamente proviene de Jesús, esa que sobrepasa todo entendimiento. Y vamos a estar con la zozobra y con la preocupación, y muchas veces sin saber qué es lo que la genera, hasta que no encontramos allá bien adentro, escondido en el corazón, esa raíz y qué la generó, qué la causó. Pero efectivamente, pues, Dios no espera eso en nosotros. Y no es su voluntad que vivamos con rencor, ni que tengamos malas intenciones frente a nuestros hermanos. Entonces, la forma más efectiva para guardarnos de ese rencor y de esas malas intenciones es el perdón. No voy a profundizar en el tema del perdón porque, pues, eso nos tomaría esta prédica y unas más. Pero tengámoslo allí porque sí es importante para el punto al que vamos, que es el de tener un corazón sano. Dice Hebreos 12, versículos 14 y 15, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y ese es el efecto principal. Esa raíz de amargura, si no la identificamos y si no la erradicamos, va a comenzar a generar en nosotros pues el efecto de la contaminación, pero además va a hacer que nosotros multipliquemos esa contaminación frente a nuestros hermanos. Entonces, como evidentemente Dios no quiere que guardemos rencor, y como dice la palabra y lo acabamos de leer, una persona rencorosa no alcanzará la salvación y menos va a poder arrodillarse frente al Señor para mirarle. Entonces vamos a ver algunos pasos para perdonar correctamente.
de acuerdo con la enseñanza bíblica. Los hombres que asistieron a la reunión de ayer lo entendieron por la enseñanza. El primero es tomar la decisión, y es tomar la decisión de perdonar. Si alguien me ayuda con la lectura en Mateo 6, 14 y 15, por favor. Lo primero, cuando nosotros vamos a perdonar, es tomar la decisión, porque nosotros mismos somos los que en nuestro libre albedrío decidimos perdonar o pedir perdón. Mateo 6, 14. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Bien, gracias, Claudita. Es esa la decisión más importante en la medida en que es la primera. Si nosotros no damos ese primer paso, no vamos a perdonar nunca. No vamos a perdonar nunca. Luego de tomar esa decisión de perdonar, debemos confesar delante de Dios nuestra falta de perdón, y adicionalmente que nos perdone por tener esa falta de perdón. No sé si suena un poco enredado, pero creo que es claro que el siguiente paso es confesar ante Dios nuestra falta de perdón, pero además pedir perdón a Él por esa falta de perdón, porque es que cuando ya cometemos la falta de perdón, estamos de alguna manera delante de Él pecando, claramente, y eso es lo que nos va a impedir, como lo leíamos ahora, ser dignos de estar delante de Él. Luego viene renunciar por nuestra cuenta a ese rencor. Si me ayudan con 2 Corintios 10, 5, por favor, veremos que es fundamental que renunciemos nosotros mismos por nuestra iniciativa a ese rencor. Sí. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. ¿Sí? No, 2 Corintios. Sí, 10:5. Y primera de Pedro 5:7. ¿Lo repites, Claudita, por favor? 2 Corintios 10:5 dice: destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Dios. Gracias, Claudita. ¿Lo tienes, José? Sí. Porque Él tiene cuidado en nosotros. Cuando damos ese paso, entonces ya estamos listos para pedir al Señor que nos llene de su amor. Y ese amor que Él nos enseña, ese amor que nos permite ver a nuestros hermanos con los ojos que Él los ve. Cuando nosotros damos ese paso, que es difícil, créanme, o sea, nosotros podemos creer que somos queridos, buenas personas, pero es que ver a nuestro hermano con los ojos de amor, del amor del que estamos hablando, no es fácil, no es fácil. Y a veces eso es lo que nos permite ir delante de Él y decir: Señor, muéstrame, ¿qué es lo que tengo escondido por allá en el corazón que está impidiendo que yo logre ver hacia mi hermano? Pero bueno, ese es el cuarto paso, para poder renunciar al rencor. Renunciar al rencor, sencillo. Estos son los pasos de cómo perdonar correctamente, ¿cierto? Sí. Perdonar correctamente para tener un corazón sano. Dentro de ese proceso de tener el corazón sano, estamos muy esquemáticos, yo no sé, no me está funcionando el modelo que escogí. Richie.
Menos mal, mañana tenemos que, el martes tenemos otra sesión. Bien. Sí, Albita, así es. Entonces, luego de eso viene alinear nuestra vida a la voluntad de Dios. Alinear nuestra vida a la voluntad de Dios. Y ese es otro elemento que enferma nuestro corazón, cuando no tenemos nuestra vida alineada con el propósito que Dios tiene con nosotros. Esa voluntad de Dios es ese propósito que Él tiene con cada uno de nosotros. Entonces, si nosotros no nos alineamos con la voluntad de Dios, pues no estamos en el camino, sencillo. Ese tiene varios. El de alinear nuestra vida a la voluntad divina tiene varios, pero te voy a dar algunos para que los revises. Miren, concentrémonos porque no quiero que nos perdamos en el tema formal de lo que es el fondo. Una vez que el Espíritu de Dios habita en nosotros, nuestra vida, nuestro corazón, nuestra alma se convierte en un centro de adoración, de exaltación, de alabanza a nuestro Padre. Y en esa medida de bendición, porque cuando nosotros ya hemos hecho este proceso y damos esos pasos, somos bendecidos, pero además con eso bendecimos a quienes están a nuestro alrededor. Pero cuando estamos todavía esclavizados del pecado, pues no tenemos un corazón sano. Ese pecado inhibe que nuestro corazón pueda ser sano y entonces impide que estemos preparados, primero para ser dignos de estar delante de nuestro Padre, pero segundo para que demos el paso siguiente para el cual Él nos está preparando, y es enfrentar las batallas que vienen, ¿sí? Ser dignos de avanzar con Él y luego de eso sí, recibir el cumplimiento de las promesas que tiene sobre cada uno de todos nosotros. Entonces, digamos que, resumiendo esta primera parte, podemos identificar 3 elementos que pueden enfermar nuestro corazón, que son la calidad de nuestros pensamientos, el rencor y las malas intenciones y claramente el pecado. Digamos que esta puede ser una pequeña y concreta, corta guía para tener un corazón sano, que espero, hermanos, que sea de bendición para todos. Amén. ¿Para qué sanar nuestros corazones? ¿Para qué sanarlos? Nuestro Padre demanda de nosotros que busquemos su presencia, y que busquemos su presencia para que nos revele a cada uno, primero que todo, nuestro corazón. Si Él nos revela nuestro corazón, allí es donde vamos a poder identificar cosas que en el día a día no vemos y que pasamos de largo y pasamos sobre ellas. Esas áreas oscuras que mencionaba hace un rato, esas áreas de lucha de cada uno de nosotros. Es importante si nosotros las conocemos, si conocemos esas áreas con las que nosotros luchamos, pues en oración podemos definitivamente vencerlas. Pero cuando ni siquiera las hemos podido identificar, pues no nos damos cuenta y seguimos en el día a día pensando que estamos actuando bien. Entonces, si le pedimos a Él esa revelación y en oración seguramente la vamos a encontrar,
es el primer elemento que nos va a aportar, y es decir, ojo hermano, que allá un poco escondido tienes esto y tienes que luchar contra eso, porque es algo que te ha atormentado toda la vida y sigues patinando en el mismo círculo. Entonces, esas áreas de lucha, esas áreas donde aún hay desorden, son las que tenemos que identificar allí. Entonces, Dios nos trae revelación usualmente a través de la oración, esa oración que hacemos en la búsqueda de Dios en nuestra intimidad, a solas con Él. Dice el Salmo 51, versículo 6, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Me has hecho comprender sabiduría. Entonces, cuando nosotros le buscamos y oramos a Él con ese propósito de que Él nos revele, seguramente vamos a tener allí, en ese espacio, el comienzo de la identificación de cómo está nuestro corazón. Y lo buscamos a través de esa revelación que pedimos a Él en oración. En segundo lugar, nos revela a través de la palabra, porque cuando vamos a la palabra, cuando vamos a la Biblia, la escudriñamos, tenemos muchísimas oportunidades de confrontar nuestra vida, cómo estamos obrando, de acuerdo con la palabra o no de acuerdo con la palabra. Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, la palabra, hermanos, nos guía muy claramente de cómo está nuestro corazón, de qué camino estamos recorriendo en nuestra vida. ¿Estamos perdonando a quien nos ofende? ¿O no lo estamos haciendo? ¿O no nos interesa? Entonces, a través de la oración, a través de la palabra, a través de las personas, también nos revela. Dice Proverbios, como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. Proverbios 27:17. Las personas, nuestros hermanos, nos ayudan a traer esa revelación. Dios nos habla de muchas maneras. Entonces, a través de la oración, de la palabra, de las personas, pero también de las circunstancias, en cuarto lugar. También a través de las circunstancias Él nos revela cómo está ese corazoncito. Los tiempos de prueba, los tiempos de escasez, nos indican muchas veces cómo está nuestra fe, si está fortalecida, si no está fortalecida, si se ha debilitado. Esas circunstancias que vemos alrededor en esos tiempos de prueba, cuando tenemos problemas, bueno, ejemplos pues tenemos todos los días. Pero esas circunstancias que he mencionado en cuarto lugar son muchas veces la forma como más fácil Dios revela cómo está nuestro corazón. Porque es en esos momentos difíciles donde nosotros podemos identificar, bueno, reacciono con ira, con incredulidad, me angustio, me desespero, dejo de creer, me deprimo, comienzo a preguntarme si Dios verdaderamente existe, que yo, su hijo, esté pasando por estas circunstancias. Entonces, a veces allí, en esas circunstancias, está una fuente básica de revelación de lo que tenemos en nuestro corazón. Cuando estamos enfermos, pero no con la virosis, cuando tenemos de pronto enfermedades un poco más complejas, limitaciones físicas importantes, comenzamos a cuestionarnos y a preguntarnos y a veces comenzamos a dudar.
Y a veces allí encontramos cómo está nuestro corazoncito, cómo está nuestra fe, cómo está nuestra fe. Debilitada, fortalecida, nos pasa a todos. ¿Tenemos paz o la angustia se apodera de nosotros? Entonces, hermanos, usted y yo podemos decir que tenemos verdaderamente un corazón tierno y compasivo, o quizás tenemos todavía un corazón endurecido. Dios nos revela en oración, en la intimidad con Él, esas áreas en las que aún somos débiles. Entonces, con arrepentimiento verdadero, pidámosle perdón. Quizás allí, además de lo que hemos mencionado, surja la envidia, la codicia, la avaricia, etcétera, entre otras. Pero arrepintámonos verdaderamente y pidamos perdón. Delante de Dios no hay nada oculto. Nosotros podemos ocultar o mostrar facetas de nosotros frente a otras personas, pero delante de Él no hay nada oculto. Y Él sí ve nuestro corazón, lee nuestro corazón, y de hecho eso es lo que le interesa de nosotros, nuestro corazón. Entonces, ese Dios delante del que no hay nada oculto es un Dios que revela. Entonces, si nos arrepentimos y le pedimos perdón, si oramos delante de Él y le manifestamos con sinceridad que queremos sanar nuestro corazón, si le pedimos que nos guíe a cómo sanar nuestro corazón, Él lo va a hacer y vamos a tener un corazón sano. Entonces, vamos a llegar a ese punto en el que nos decía Josué 5:8, hasta que sanaron. ¿Sí? Y quizás nos permite entender un poco qué era lo que pasaba con el pueblo de Israel, qué quería Dios en ese momento para el pueblo, que era prepararlo para lo que venía. Así como hoy, hermanos, a usted y a mí nos quiere preparar para lo que viene. ¿Sí? Dice el versículo, y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Entonces, cuando estamos ya en ese campamento, en ese Gilgal, y ya tenemos un corazón sano y vamos a avanzar pensando en que ya logramos hacer todo este proceso, que verdaderamente tenemos que hacerlo a partir de ahora que salgamos de aquí, ¿cierto? Cuando ya tenemos nuestro corazón sano, estamos preparados para buscar de Dios con integridad, para ser dignos de estar delante de Él, delante de su presencia, para agradarle. Estamos preparados para obedecerle como Él nos quiere, para avanzar nosotros de su mano. Amén. Y en ese momento vamos a estar preparados para librar las batallas que vienen. Porque para todos nosotros vienen batallas, así como venían para el pueblo de Israel para llegar a la tierra prometida. Todavía tenía que sacar 7 pueblos de ahí con uno que otro gigante al frente. Pero estaban preparados, estaban capacitados, estaban entrenados, estaban en el punto en que Dios los necesitaba para que dieran ese paso. Así nos necesita hoy a nosotros, así nos necesita hoy a nosotros. Por eso es fundamental sanar nuestro corazón para seguir adelante, para librar de la mano de Él, no en nuestras fuerzas, las luchas que tenemos adelante. Y delante de eso, ver el cumplimiento de todas las promesas que tiene sobre nosotros. Amén. Cuando demos ese paso y estemos listos y hayamos librado esas batallas que vamos a librar, con la confianza de que Él va delante nuestro, ¿qué es lo que vamos a encontrar? El cumplimiento de las promesas que cada uno tiene en su propósito, en su llamado, en sus dones. ¿Qué más grande que eso? Pero si no lo hacemos, esas promesas van a quedar ahí
allá guardadas en el cuartico donde, bueno, cuartico no, era un cuarto bastante grande, donde estaban los regalos sin abrir, ¿sí recuerdan? Los regalos sin abrir. Sí, pero tenemos que hacer el proceso y estar listos para recibir esas bendiciones. Entonces, para esto necesitamos, hermanos, llenura de nuestro espíritu, pero una llenura de nuestro espíritu ya con un corazón sano. Y llenos de ese Espíritu Santo, traer ese despertar sobre nosotros, sobre cada uno de nosotros, sobre nuestras familias, sobre nuestra nación aún. Porque esa llenura del Espíritu va a llegar cuando estemos también preparados para recibirla. De ahí, hermanos, la importancia de ese corazón sano, que es lo que Dios nos ha hablado y ha permitido que trajera este tema el día de hoy. Porque cuando estemos en ese punto, comenzará ese despertar en cada uno de nosotros, ese despertar en cada una de nuestras familias y ese despertar sobre Colombia, sobre nuestra patria. Amén. Entonces, vale la pena hablar en este punto de la Gran Comisión y de hacer discípulos a todas las naciones. Para eso, para esa Gran Comisión tenemos que estar muy preparados. No es que cualquiera salió y comenzó a hablarle al primero que pasó ahí al frente. No es así. Id y haced discípulos a todas las naciones. Pero tenemos que estar preparados para eso. Por eso, cuando el Señor nos dio esta comisión, dijo también, pero un momentico, espérese tantico. Esperen que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esperen que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Antes de finalizar, quiero leer un aparte que tenía por aquí señalado antes de que Tommy cogiera el libro. Es una parte del versículo, del libro SOS Colombia del apóstol Roosevelt Muriel, que si ustedes me permiten, voy a leerles. ¿Dentro de qué marco? O sea, todos tenemos que caminar en ese sentido, porque como cristianos eso es lo que debemos buscar. Tener un corazón sano y estar todos los que estamos aquí reunidos, listos para avanzar, siguiendo a nuestro Padre. Listos para avanzar juntos, unidos. Y ahí es donde quiero leer este aparte del libro del apóstol Roosevelt que dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Esto está en Hechos 2, en el primer versículo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Observe que en esta parte, la versión Reina Valera usa dos expresiones para identificar la manera como los discípulos se encontraban. No solo estaban reunidos en un mismo lugar, que es lo que la mayoría hacemos en nuestras reuniones ministeriales, sino que antes que unidos estaban unánimes. Y para poder estar unánimes, con toda seguridad debieron cumplir un proceso previo para revisar sus corazones, orar y tomar algún tiempo para ponerse a cuentas. Para estar unánimes debían estar en paz los unos con los otros, y para ello debieron ejercitar el perdón y sacar de sus corazones las ofensas y los enojos añejos. En otras palabras, para ese momento debieron estar sanos. El primer versículo de Hechos 2 nos sugiere que sus tiempos de oración iban más allá de estar solo juntos. También como
también como no había prevenciones, rencores o descalificaciones, fácilmente podían orar de acuerdo. Analicemos un poco más los dos conceptos que nos da la Biblia, Reina Valera del 60. Primero, juntos, nos habla de lugar y espacio. Dos, unánimes, nos habla de actitud y enfoque. Humildad, perdón, paz y ausencia de sentimientos hostiles hacia sus hermanos. Unánimes se puede ampliar a pensar, creer, buscar, anhelar y orar por exactamente lo mismo. Y esto nos traslada a Mateo 18:19. Esto les digo, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, mi Padre que está en el cielo se lo dará. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La oración de acuerdo tiene dos promesas. El Señor estará en medio nuestro y el Padre responderá favorablemente nuestra petición hecha en acuerdo y en su nombre. Amén. Quería finalizar con este texto del libro del apóstol Roosevelt porque creo que resume bastante bien en ese primer versículo del capítulo 2 de Hechos lo que hemos hablado hoy. Y es que eso supone que tengamos efectivamente un corazón sano. Papito Dios, en este momento, Señor, te doy gracias porque me has permitido compartir tu palabra con mis hermanos, Señor. Te doy gracias, Papito Dios, porque tu palabra es viva, Señor. Tu palabra es viva y a partir de este momento en cada uno de mis hermanos y aún en mí mismo, Señor, nos estás confrontando, Señor. Nos estás llevando a que realmente busquemos más de ti en la manera en que debemos, pensando en tener un corazón sano para agradarte. Yo declaro que cada uno de mis hermanos, mi Señor, te buscará de esa manera, buscando tener un corazón sano en la intimidad contigo, buscándote en tu palabra, aun cuando tú nos hablas a través de nuestros hermanos o de las circunstancias, Señor. Clamamos a ti, Papito Dios, para que nos ayudes en este camino, que no es fácil, lo sabemos. Pero si tú nos ayudas, Padre, lograremos la victoria. Declaro esa victoria sobre la vida de cada uno de mis hermanos. Clamo a ti, Padre, para que nos ayudes en este camino, para que logremos, Señor, tener más temprano que tarde un corazón sano, un corazón, Señor, agradable a ti, Señor. Para que seamos dignos de estar delante de ti, buscando tu presencia, Señor. Para que seamos íntegros, obedientes a tu palabra y a tus mandatos, Señor. Y para que en ese momento, Señor, estemos listos para ir detrás de ti, a librar las batallas que aún debemos librar y a ver el cumplimiento de las promesas que tienes sobre cada uno de mis hermanos y sobre mí mismo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanitos.